Hoy vamos a estar hablando acerca de un tema muy controversial, pero vamos a estar viendo qué nos dice la Biblia acerca del divorcio. Para lo cual vamos a empezar revisando un libro del Antiguo Testamento, el libro de Deuteronomio, capítulo 24, versículos 1 y 2. La palabra de Dios nos dice: Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio, y se la entregará en su mano, y la despedirá de su casa. Y salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. En estos dos versículos que hemos revisado, podemos ver que se podía dar carta de divorcio por alguna cosa que no le agradare al hombre. En el Antiguo Testamento solamente el varón podía entregar esta carta de divorcio a su mujer para terminar así con su matrimonio. Pero eso es lo que nos dice el Antiguo Testamento. Ahora en el Nuevo Testamento vamos a ver el libro de Mateo capítulo 5 versículo 31 y 32. También fue dicho, estas son palabras de Jesús: cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. En estos dos versículos de la Biblia, y además que fueron palabras de Jesús, podemos darnos cuenta que solamente había una causa para que el divorcio se produzca, y esta causa era la fornicación. ¿Pero qué es la fornicación? Pues esto se refiere a la práctica de mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio, tanto en el contexto de relaciones prematrimoniales como las relaciones extramatrimoniales con personas que no son el cónyuge. Por lo tanto, en esta parte de la Biblia, en Mateo capítulo 5, versículos 31 y 32, el divorcio solo podía darse por esta causa, por la causa de fornicación. Ya no como en el Antiguo Testamento, que si alguna cosa no te agradaba de tu mujer, podías darle carta de divorcio. Pero ya en el Nuevo Testamento Jesús nos dice que solamente por la causa de fornicación uno podía divorciarse de su pareja. Pero en el libro de Mateo capítulo 19, versículos del 1 en adelante, se va a seguir hablando de este tema tan interesante como es el divorcio, y vamos a ver qué nos dice la Biblia. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea, y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo le dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. En esta parte de la Biblia podemos ver
que Jesús no estaba a favor del divorcio. Jesús claramente dice que al principio Dios los creó varón y mujer. Y una vez que ellos se casan, forman una nueva familia, dejan a su padre, a su madre, y el hombre se une a su mujer y dejan de ser dos personas y se vuelven una sola carne. Por lo tanto, aquí podemos ver que no es la voluntad de Dios que una pareja se separe, se divorcie. Y aquí los fariseos le preguntan, entonces, ¿por qué Moisés permitió dar carta de divorcio? Y Jesús les responde la verdad y les dice, por la dureza de sus corazones, Moisés permitió repudiar a sus mujeres, mas al principio no fue así. Por lo tanto, además Jesús les dice que solamente hay una causa para que uno pueda divorciarse de su pareja, y esa causa es la fornicación. Además nos dice que si la persona divorciada se casa con otra, adultera. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué adultera? Porque según Jesús solamente hay una causa para el divorcio, que es la fornicación, o sea, las relaciones sexuales extramatrimoniales. Y al divorciarse por cualquier motivo que no sea ese, pues están engañando a la nueva persona con la que se están conociendo, se están enamorando. Por eso se habla de adulterio, que quiere decir engaño, falsificación. Ahora vamos a ver en Marcos capítulo 10, versículos del 1 al 12, ¿qué nos dice Jesús en esta parte de la Biblia? Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió al pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y él les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. En este Evangelio de Marcos podemos ver cuán similar es lo que Jesús habla acerca del divorcio, al igual que el Evangelio de Mateo que hemos podido revisar anteriormente. Nuevamente Jesús les dice a los fariseos que al principio Dios los hizo varón y mujer, y que al juntarse debían dejar a su padre, a su madre, y unirse juntos y así convertirse en una sola carne. Al hacer esto ya dejaban de ser dos personas y ya solamente eran uno. Por lo tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Pero también aquí Jesús nos habla, nos dice que cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y por último vamos a revisar el libro de Lucas, capítulo 16, versículo 18. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Ya en 1 Corintios capítulo 7, versículos del 1 en adelante, podemos ver cómo Pablo habla acerca de este tema. Y el consejo de Pablo es que si alguien se divorcia, se quede solo,
Porque lamentablemente las estadísticas nos dicen que una persona que no pudo mantener un primer matrimonio, es muy probable que el segundo también lo deje incompleto. Por eso hay muchas personas en la actualidad que se casan, se divorcian, se casan, se divorcian. Incluso hay muchos sociólogos que nos dicen que el divorcio está de moda. Es un fenómeno que se ha puesto de moda, donde las personas ya no ven al matrimonio como algo serio. Por eso ya no se encuentran muchas veces familias donde esté el papá, la mamá y los hijitos, porque se ha perdido esta imagen que se tenía del matrimonio. Esta imagen que nos dice la Biblia que al principio Dios los hizo varón y mujer y que al unirse ya no eran dos sino uno. Por lo tanto, lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. Si bien en Mateo Jesús nos habla acerca de una causa para el divorcio que es la fornicación y solamente esa causa, pero si esa persona viene arrepentida a su otra pareja a pedirle perdón, pues ha existido muchos casos de matrimonios que han logrado pasar esa prueba tan difícil. Han logrado restablecerse, han logrado restaurar su amor, su unión, pese a esa falla que haya podido cometer alguno de los dos, pero han logrado sacar a flote su familia y así han humillado a nuestro enemigo el diablo. Porque recordemos que el enemigo vino a robar, matar y destruir. Él quiere robar la paz en un hogar, él quiere matar a la familia, él quiere destruir a los hijos de esa familia. Pero si una pareja, a pesar de las fallas, sigue adelante, pues va a ir a eliminar a estas características o a estos anhelos que quiere conseguir el enemigo. Ahora bien, también hay casos en los que dentro de una pareja existe violencia física y puede correr también en riesgo la vida de alguno de ellos, pues en esos casos es muy importante de que se alejen por un tiempo y si la violencia es demasiado extrema, pues obviamente hay que ir a las autoridades, presentar la denuncia para que esa persona pase un tiempo con las autoridades y pueda reflexionar acerca de las acciones que está realizando. Si muestra remordimiento, si muestra arrepentimiento, pues todavía gracias al milagro de Dios podrían sacar su familia a flote. Pero si esa persona no se arrepiente de su pecado, ya sea de violencia familiar o de fornicación, como nos habló Jesús, si no se arrepiente y continúa con lo mismo, continúa cayendo en el mismo pecado, pues aquí Jesús nos dice que se puede dar esa carta de divorcio por la causa de fornicación, o si peligra también tu vida. Pero las personas que ya han pasado por ese divorcio, según la Biblia y según lo que nos aconseja Pablo, lo mejor sería que ya se queden solas, solos, para que no adulteren, para que no vuelvan a caer en otro divorcio, para que no lastimen a sus hijos y para que puedan empezar a servir al Señor, a nuestro Creador. Esperamos que este mensaje te sirva, que te ayude a darte cuenta que el matrimonio es algo muy importante en la Biblia, que Dios creó a Adán y Eva, el primer matrimonio. Y bueno, ellos estuvieron juntos hasta la muerte, como dice, ¿no? Marido y mujer hasta que la muerte los separe. Que tengas una semana bendecida. Mi nombre es César. Chau, chau.